Bienvenidos de nuevo a Aprendiendo con Chema. El vídeo de hoy hablará sobre literatura, concretamente sobre La vida es sueño, que es una obra de teatro escrita por Calderón de la Barca. Esta obra de teatro pertenece al Siglo de Oro español, la época más importante de literatura castellana y donde se forjaron las bases de lo que hoy conocemos. Calderón de la Barca y Lope de Vega son los dos autores más importantes teatrales de ese movimiento. En otro vídeo más adelante ya veremos a Lope de Vega. De momento, en este vídeo veremos La vida es sueño. Esta obra es importante no solo por la historia, sino también por lo que nos explica, por la temática. Calderón escribió un tipo de obras que se llamaban obras filosóficas, de filosofía. Calderón lo que intentaba con esas obras era hacernos reflexionar sobre un tema, y es lo que yo intentaré en este vídeo de hoy. La vida es sueño tiene dos temas principales. Uno, el destino o la predestinación, y el otro, el libre albedrío. Antes de seguir, y para que podáis entender mejor el vídeo, os dejo por aquí o abajo del vídeo un enlace de La vida es sueño explicada por Draw My Life. En ese enlace, en ese vídeo, podréis ver todo el argumento de la obra. Está muy bien explicado y os recomiendo que lo veáis para que entendáis mejor el trasfondo de lo que vamos a explicar en este vídeo. La predestinación y el libre albedrío son dos conceptos tan importantes que nos pueden cambiar la forma de entender la vida, nos pueden cambiar pues cómo enfocamos realmente las cosas. Pero antes, para poder entenderlos bien, tenemos que echar una vista atrás a la historia, porque las obras de literatura hay que entenderlas en su contexto. La época en la que se escribió esta obra era de suma importancia la religión. Y si miramos un poquito la idea de Dios, vemos que no todo el mundo lo ve de la misma manera. De hecho, hay quien piensa que no existe o hay quien no cree en él. Pero es que además, dentro de la misma religión ha ido evolucionando. Nosotros nos centraremos en la religión cristiana. Sí, pero es sí, ¿entiendes? Pero sí con U. Sí, como diciendo, lo ha hecho, como sí. Que era la que había mayoritariamente en esa época, es decir, en España. Haciendo un símil, podríamos comparar a Dios con Goku. Ya sé que es algo raro, pero incluso he visto vídeos en los que se compara a Goku con Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios, en una primera etapa de la religión, cuando la religión aún estaba asentando sus bases, cuando todavía no tenía los cimientos sólidos, aún no había evolucionado del todo. Es decir, como en Dragon Ball, la primera etapa, Dragon Ball 1, digamos, antes de que Goku se convirtiera en Super Saiyajin. Dios, según la religión, tenía todas esas cosas, todas esas virtudes, pero aún no las habían nombrado. Es en esa época donde la gente se preguntaba, si Dios es tan bueno, ¿cómo es que nos dejan que sucedan cosas malas? Si Dios lo sabe todo, sabe lo que va a pasar, entonces mi destino ya está escrito. No tiene sentido que me porte bien o me porte mal, porque todo está fijado ya. Dios, dime una cosa, ¿cuál es el significado de la vida? Homer, no puedo decírtelo. Fue entonces cuando nació el libre albedrío. Nacer, más que nacer, lo nombraron. El libre albedrío ya estaba. Para entender el libre albedrío tenemos que entender antes la predestinación, es decir, el destino fijado. La predestinación es algo así como que el destino está fijado, que no podemos escapar a nuestro destino, que todo ya está escrito. Eso quiere decir que si somos hijos de carpintero, vamos a ser carpintero de mayor, o si somos malos estudiantes, siempre vamos a ser malos estudiantes. No sé si veis por dónde voy. Fue en la época de Calderón donde se dio respuesta a esas preguntas que se hacía la gente y nació el libre albedrío. ¿Qué quiere decir el libre albedrío? Pues que nosotros somos dueños de nuestros actos, que nosotros tenemos que responder a nuestros actos, es decir, la libre elección. Cada uno es responsable de lo que hace y no puede echar culpa al contexto de lo que le sucede. Libre soy, libre soy. Somos nosotros mismos los que tenemos que formarnos si queremos decidir sobre nuestro futuro. La vida es sueño fue estrenada en 1635. Han pasado ya 388 años.
Y aún hoy hay ciertas cosas sobre el destino, sobre la predestinación y el libre albedrío que siguen vigentes en la prensa. Buscando un poco por internet he visto noticias que decían que los estudiantes cuyos padres no habían superado los estudios primarios tampoco lograban superar los estudios primarios en su mayoría. Y otras noticias que decían que solo el 1% de los estudiantes que se matriculan en la universidad vienen de familias cuyos padres no tienen más que estudios primarios. ¿Eso qué quiere decir? Una posible interpretación de esos datos podría ser que si uno se cría en un entorno donde no se valora la educación, donde no se valora la escuela o donde no se valora, por ejemplo, la lectura, uno se lo acaba creyendo y acaba pensando pues que todo eso no tiene ningún valor. Se acaba encerrando en la torre de Segismundo. Se acaba encerrando en su propio destino. Piensa que no puede escapar a eso, que no puede escapar a ese destino. Sin embargo, el otro dato lo que nos dice es que nosotros mismos, con nuestros actos, podemos ser parte de ese 1%. Que nadie nos dice qué o dónde podemos llegar. Solo nosotros mismos, con lo que hacemos cada día. Y ese es el mensaje que nos intenta transmitir Calderón en La vida de sueño. Que nosotros mismos somos dueños de nuestros actos, de cómo nos ven los demás y hasta dónde podemos llegar en nuestro futuro. Que nadie va a juzgar a nuestro contexto, nos van a juzgar a nosotros, nos van a juzgar por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Aquí abajo os dejo el vídeo resumen de Draw My Life. También os dejo abajo 2 PDFs con 2 soliloquios de Segismundo. También soliloquios o monólogos, que sabemos que es lo mismo. Segismundo, como vemos, es el protagonista de la obra y hay 2 momentos en los que habla y se plantea cosas en voz alta. Ahí está interpelando la voz del autor. Son los 2 puntos centrales de la temática que hemos explicado en este vídeo. En el primero habla sobre la libertad, sobre por qué él está encerrado. Y en el segundo habla sobre el libre albedrío, sobre que cada uno sueña con lo que quiere ser. También os dejo un vídeo que explica un poco más sobre el siglo de oro. En algunos otros vídeos veremos Lope de Vega e intentaremos ver también Quevedo y Góngora. Espero haberos hecho pensar algo sobre el libre albedrío y la predestinación. Nos vemos en clase. Is it possible?